bienvenidos y estoy muy contenta de estar otra vez aquí. Empezamos este curso con es un artículo escrito por Adam Workup. Adam Workup fue secretario general de la sección inglesa durante muchos años. Es un licenciado en Ciencias Humanas y Físicas por la Universidad de Surrey en Inglaterra y trabajó durante mucho tiempo en la industria informática. Se ha dedicado a dar charlas y conferencias en Inglaterra, pero también en muchos otros países, en Estados Unidos y en varios países. El artículo que presentamos hoy, es uno que escribió hablando de, la disyuntiva. ¿Quién fue antes, el hombre o el mono? ¿Era el mono antes que el hombre o fue el hombre antes que el mono? Y empieza con una cita de la Sociedad Teosófica diciendo: el hombre en esta ronda precedió a todos los mamíferos en el reino animal, incluidos los antropoides. Estamos hablando de los antropoides, los simios, los orangutanes, todo eso. Así que hoy vamos a explorar esta idea y evaluar el impacto que ha tenido en el pensamiento moderno. La señora Blavatsky, cuando escribió La doctrina secreta, estaba perfectamente al tanto de las teorías de Darwin, que en aquel momento estaban en auge, y de sus contemporáneos. Es interesante ver que la teoría de Darwin no ha cambiado mucho en estos últimos 150 años. Por otro lado, los temas tratados en la doctrina secreta siguen siendo actuales hoy en día. También es cierto que los darwinistas han ido refinando sus teorías y que actualmente hay muchísima más información empírica. Pero esto tampoco invalida las afirmaciones hechas en la doctrina secreta. Así que vamos a ver lo que dicen las teorías darwinistas. La posición darwinista fundamental dice que las especies superiores han evolucionado a partir de especies inferiores por medio de la mutación, de los procesos de selección natural y por la supervivencia de los más dotados. El más fuerte es el que gana y es el que sobrevive y los otros desaparecen. De ello se seguiría que los mamíferos evolucionaron a partir de los anfibios y de los reptiles anteriores, y que los mamíferos superiores evolucionaron a partir de los mamíferos inferiores. Y por un razonamiento similar, el hombre y los simios actuales deben de haber evolucionado a partir de un simio ancestro común de los dos. De esa manera, el hombre, según Darwin y las teorías darwinistas, es la culminación de la rama de mamíferos del reino animal, aunque parece que no hay un diseño planeado, no se ha previsto de antemano. Es decir, que, mira, ha salido así. Las pruebas en las que se basa dicha teoría son la similaridad familiar de especies relacionadas y en los restos fósiles. Este se parece a este, mira, deben ser de la misma familia. Y después los fósiles. Madame Blavatsky nunca negó la similaridad de las especies relacionadas. Pero los registros fósiles hallados en los estratos geológicos tampoco son muy concluyentes, aunque muestran de una manera evidente un desarrollo progresivo de las especies. El registro sigue siendo muy incompleto y probablemente lo seguirá siendo. Gran parte de los restos es totalmente inaccesible porque o están en el fondo del mar o están en las profundidades de la tierra. Y hace falta un terremoto, una acción geológica muy fuerte para que salgan a la superficie los viejos estratos terrestres donde están estos fósiles a partir de los cuales los científicos elaboran sus teorías. En los círculos científicos todavía se está discutiendo la genealogía del hombre. Hasta hace poco, generalmente, se aceptaba que la rama que desemboca en el Homo sapiens era el resultado de una separación entre los simios del Nuevo Mundo y los simios del Viejo Mundo, cosa que sucedió hace más de 20 billones de años.
En momentos posteriores, esa línea volvió a diverger a partir de lo que más tarde serían los orangutanes y los gibones, y aún más tarde otra división para los gorilas y los chimpancés. Ese panorama está basado prácticamente en las pruebas fósiles, aunque en realidad estas pruebas fósiles no son tantas como parece que sean, son pocas. De hecho, si se recogieran todas estos fósiles, podrían caber en una caja de dimensiones reducidas. Con la biología molecular, este panorama ha cambiado un poco ahora, recientemente. Se ha comprobado que el ADN del hombre, el de los gorilas y el de los chimpancés es idéntico en un 99%. Así que algo hay, ¿no? Lo cual señala una divergencia mucho más reciente, no de hace 200 millones de años, sino que mucho más reciente de lo que se había supuesto hasta ahora. Sin embargo, la prueba a partir de la biología molecular se considera exclusivamente como una confirmación de la teoría de Darwin. Vamos a ver qué dice la doctrina secreta. La estructura teórica que presenta la doctrina secreta depende de premisas que se hallan claramente fuera del campo de la ciencia materialista. Incluyen el mundo físico, pero también el astral, y también la influencia de inteligencias distintas de la de los humanos en el conjunto del proceso evolutivo. La doctrina secreta afirma que hubo un prototipo astral de la forma física del hombre. Este prototipo precedió la aparición física de este. Y de hecho, este prototipo debía convertirse en el proyecto de todos los mamíferos antes de la aparición del hombre. Sí. Hubo un prototipo, dice la doctrina secreta, hubo un prototipo astral de la forma física del hombre. Esta precede la aparición física de esta, pero es que este prototipo no es solo el prototipo del hombre físico, sino que es el prototipo de lo que serían todos los mamíferos antes de que apareciera el hombre. La doctrina secreta divide la vida en la Tierra en 7 periodos principales, o rondas. Se dice que actualmente estamos en la cuarta, que empezó en el periodo cámbrico. Los científicos colocan el periodo cámbrico hace unos 600 millones de años, pero la doctrina secreta dice que fue solo hace unos 320 millones de años, solo. La evolución animal, de hecho, ya había empezado en la tercera ronda, pero en la tercera ronda todavía éramos astrales, era todo en una condición astral. Y esta evolución animal constituyó la base para todas las especies animales de la cuarta ronda, incluyendo los reptiles. Durante las primeras etapas de esta ronda actual, esas especies que eran astrales en la ronda anterior se volvieron gradualmente físicas, por lo que sus restos han quedado fosilizados. Los fósiles que se encuentran ahora son de estas primeras etapas. La evolución humana durante la cuarta ronda también se divide en 7 etapas secuenciales, que luego se llaman las razas raíces y todo esto. Las 2 primeras razas y la mitad de la tercera eran totalmente astrales, no eran físicas, por lo que respecta a su forma externa. Dichas razas astrales existieron durante cientos de millones de años, aunque la doctrina secreta no da los números exactos, pero dice cientos de millones de años. Estas razas astrales. Las formas pertenecientes a la primera raza derivaron de una clase superior de seres llamados los ancestros lunares o los pitris lunares, que fueron los padres, y fueron ellos los que proporcionaron el prototipo de la forma, que no solo contenía la semilla para el desarrollo de todas las formas humanas durante toda la ronda, sino que también contenía, este prototipo contenía la semilla de todas las formas de los mamíferos. Tanto la primera como la segunda raza de esta ronda eran asexuadas y se reproducían por fisión o por brotes. La tercera raza era inicialmente hermafrodita
y solo al final de la tercera se empezó a diferenciar entre macho y hembra. De la segunda raza, todavía astral, 7 ramas se convierten en el stock raíz, en el almacenamiento, el almacén raíz del desarrollo posterior de las diferentes especies de mamíferos. Al principio, este aprovisionamiento, este stock, era probablemente de carácter astral, tal como lo fue el elemento raíz humano. Pero gradualmente, durante un largo periodo de tiempo y probablemente a diferentes momentos, esos elementos se van haciendo físicos. En la doctrina secreta no se dan muchos detalles de este proceso, pero se puede ver la analogía cuando en las sesiones espiritistas se materializan formas. Un poco este proceso. Una vez el elemento raíz se vuelve físico, se produce el proceso de diferenciación, tal como lo describe Darwin. En este punto, la cuestión principal es que los mamíferos no evolucionan a partir de un linaje inferior previo, sino como un vástago del prototipo del linaje humano. El prototipo humano es el que encierra esta semilla de todos los mamíferos. Así que el mamífero sale de ahí. No es que hubiera un mamífero inferior y surge el mamífero superior, sino que es un vástago de este prototipo. Es un proceso que refleja el principio general de que la naturaleza funciona de dentro a afuera, de lo espiritual a lo material, y que la evolución sigue un plan y tiene un patrón. Durante la tercera raza, las formas humanas también empezaron a cambiar desde una condición puramente astral hacia un estado físico. Pero lo hacen más tarde que los mamíferos. Quiere decir que los mamíferos llegaron a un estado plenamente físico antes de que lo hiciera el hombre. Y por lo tanto quedaron restos de estos mamíferos animales que se fosilizaron antes de que apareciera el hombre físico. Esto es lo que crea la confusión sobre la aparición de los mamíferos antes de los hombres. La doctrina secreta afirma que a pesar de la falta de inteligencia innata, estos hombres, estas formas físicas humanas, todavía no tienen la inteligencia. Y entonces algunos humanos de la etapa final de la tercera raza se cruzan con mamíferos de apariencia simiesca. Hay un cruce porque les falta el elemento de inteligencia innata. Como tanto el hombre como el animal eran cercanos, estaban muy cerca del prototipo original, esa unión fue fértil y ese apareamiento resulta en una raza híbrida que mucho más tarde, durante la cuarta raza, culmina en lo que ahora se llaman los simios inferiores. Por lo tanto, según la doctrina secreta, los simios antropoides son descendientes incluso aún más directos del hombre que otros mamíferos. El proceso del descenso desde el estado astral al físico se completa al empezar la cuarta raza. La doctrina secreta dice, y la tradición así lo afirma, que fue una raza de gigantes. Las historias de la Atlántida son de esa época, pero hay que comprender que esa raza existió tal vez hace entre 10 y 15 millones de años. Por lo menos en principio no hay razón para no hallar restos humanos de este periodo, pero parece que cuando se morían existía la cremación, lo cual explicaría que no se han hallado restos fósiles porque han desaparecido. Hacia el final de la cuarta raza se produjo un segundo cruzamiento. Esta vez fue entre hombres atlantes y hembras del grupo antropoide intermedio, este que hablábamos. Este cruzamiento da lugar a los gorilas y a los chimpancés. Se dice que estos simios, de hecho, forman parte del reino humano,
animados por entidades humanas primitivas, opuestas a los animales. Así pues, desde el punto de vista oculto, el hombre no solo precedió a todos los mamíferos, aunque fuera en su condición astral, sino que fue antes que los simios, incluso en términos puramente físicos. Primero es el hombre, están los atlantes, se cruzan con estos simios y dan los gorilas, por ejemplo. ¿Cómo justifica el ocultismo la prueba que los científicos esgrimen para demostrar su caso? En realidad no hay tantas pruebas que corroboren la teoría de los científicos. Antes de examinar esas pruebas, las de los científicos, hay que mencionar dos cuestiones generales. La primera es que la explicación darwinista de la evolución es una teoría y nada más. El mismo Darwin se limitó a deducir unos cuantos principios basados en su propio campo de trabajo. Más tarde, con todos ellos, se forma una teoría sobre las generalidades de la vida en la Tierra. Sin embargo, no es una ciencia buena. El método científico se basa en datos experimentales, que se repiten, así como la predicción. Y por su naturaleza, la evolución de la Tierra es irrepetible. Es posible sacar conclusiones de los datos, pero ello no las eleva a la categoría de los hechos. Para comprobar la teoría tal como está, sería necesario que los biólogos vivieran miles y miles de años para poder hacer una serie de predicciones primero y ver que estas predicciones han tenido lugar. Para ver si estas predicciones son correctas. Hasta que no se haga así, las ideas evolucionistas no son más que teorías. La segunda cuestión se refiere al punto de vista materialista en su conjunto. Los científicos asumen que la vida en la Tierra se ha desarrollado a partir de formas simples hasta llegar a formas complejas, en un proceso relativamente lineal. Muchos ni siquiera creen que el término vida sea algo más que una mera conveniencia verbal. Dirían que lo que normalmente se denomina vida no es más que una interacción compleja de átomos y moléculas, lo cual contrasta enormemente con el punto de vista ocultista, tal como se ejemplifica en la doctrina secreta. En ella se afirma que la materia, y por lo tanto toda forma, es producto de la misma vida, y que la vida está presente en todas partes. Es más, se supone que las formas, a través de las que la vida se expresa, evolucionan en un esquema cíclico y no lineal. Aunque el ocultismo esté de acuerdo en que el hombre ciertamente ha evolucionado desde etapas más primitivas, no lo está con la idea de que eso ha sucedido durante la permanencia del hombre en la Tierra. Por lo tanto, las suposiciones en las que se basan los biólogos tienden a determinar la manera en que las pruebas se interpretan. Tienen unas pruebas, yo tengo una teoría, voy a hacer que las pruebas demuestren mi teoría, en lugar de tener un poco más de objetividad. El primer grupo de pruebas se basa en la genética. La evolución de las diferentes especies puede entenderse por similaridad con el material genético de sus células. Se entiende cómo se produce la mutación de dicho material y por eso se entiende cómo se producen nuevas variantes dentro de las especies. Hay un material, una mutación, vale, pues si esto es así, vamos a suponer que en las otras especies pasa lo mismo. Entonces, se cree que los principios de selección natural y de supervivencia de los más aptos favorecen a las especies mejor adaptadas. Si esa visión general resulta ser cierta en el desarrollo de las mariposas, pues ¿por qué no tiene que ser igual en el desarrollo de los anfibios o de los mamíferos o de los reptiles? ¿Qué dice la doctrina secreta sobre esto? La doctrina secreta admite que se produzcan modificaciones dentro de las especies, pero no como se dice antes, no como hemos dicho antes. Surgen nuevas especies basadas en los prototipos astrales, que se proyectan en el plano físico a intervalos periódicos. Esto ya encaja con los hechos observados.
de los científicos. A partir de los restos fósiles se admite que la evolución parece producirse a ráfagas. ¡Bum! Y sale uno, ¿no? Se llama la teoría del equilibrio puntuado o del equilibrio marcado. Es como si una nueva especie surgiera de pronto. Se produce, sale la especie. Y entonces, a partir de esta nueva especie, se producen muchas variaciones basadas en el mismo tipo. La ciencia no encuentra ninguna explicación para estos saltos repentinos de la evolución. Presuponen catástrofes repentinas, el meteorito que choca, la desaparición de los reptiles, la aparición de los mamíferos. No tienen una explicación exacta de lo que es. Pero eso no explica el por qué precisamente los mamíferos habrían de verse beneficiados por ello. ¿Por qué los dinosaurios y no los otros, ¿no? Las similitudes genéticas fundamentales entre el hombre y los animales también se prestan a otra interpretación. El punto de vista ocultista es que todas las formas animales existentes hoy en día, derivan, en última instancia, de los prototipos humanos, ya sea de esta ronda o de las anteriores. De ahí que no hay que interpretar esas divergencias observadas entre especies como si el hombre fuera el animal más grande y el más desarrollado, sino que hay que considerar que los animales son expresiones imperfectas y parciales de los prototipos humanos. El segundo grupo de pruebas citado por los biólogos es el de los restos fósiles. Si en general constituyen pruebas fragmentadas, en lo que se refiere al hombre son decididamente escasas. No se han hallado muchos restos de Homo sapiens de cientos de miles de años atrás, y tampoco se han puesto de acuerdo los científicos. El ocultismo se habría limitado a señalar la amplia variedad de humanos que hay actualmente para justificar los restos identificados hasta ahora. Sin embargo, cuanto más atrás en el tiempo vamos, menos restos encontramos. La doctrina secreta dice que los restos de los gigantes de la raza atlante todavía estaban aquí hace 1 millón de años y más, pero luego se produce un proceso de desintegración. Aparte de que existe también la teoría de que parece que existía la cremación, con lo cual tampoco se podían encontrar muchos restos. Los atlantes fueron los padres de muchas de las tribus más primitivas que hoy todavía podemos encontrar, así como de los restos fosilizados aislados. En otras palabras, lejos de dibujar un desarrollo lineal progresivo, estos restos, en realidad, están indicando un proceso cíclico de degeneración y ocaso de las civilizaciones y de las razas. Otra cuestión respecto de los restos fósiles tiene que ver con la aparente progresión desde lo simple hasta lo complejo. Para los biólogos, es natural suponer que existe un lazo causal entre una etapa y la siguiente. Primero una etapa, hay una causa, se produce como consecuencia la etapa siguiente. Desde el punto de vista del ocultismo, en muchos casos esto es una ilusión. Ya hemos dicho que los mamíferos proceden de prototipos astrales que desarrollan su parte física homóloga en secuencia cronológica. Da la casualidad de que los mamíferos vienen después de los anfibios, pero esto no significa que sean una consecuencia o una derivación de los anfibios. Es simplemente que primero aparecen los anfibios, del prototipo se materializan los anfibios y del prototipo más tarde se materializan los mamíferos, pero no que de unos vienen otros. Las cosas que suceden unas después de otras no necesariamente están relacionadas entre sí, no necesariamente es una consecuencia de la otra. El tercer grupo de pruebas procede de la biología molecular, como ya hemos mencionado.
También hemos dicho que uno de los hallazgos más espectaculares es que el hombre y el gorila son idénticos en un 99% en su ADN. Los biólogos lo que dicen es que el hombre y el simio compartieron un ancestro común hace unos 4,5 millones de años. Pero la biología molecular no dice nada sobre las características de dicho ancestro común. Se supone que el Homo sapiens es el resultado de un desarrollo posterior de ese ancestro. Primero el ancestro y entonces el Homo sapiens. Aunque la explicación ocultista también encaja bien. Como ya hemos visto, la doctrina secreta afirma que el gorila y sus parientes cercanos surgen debido a un cruce entre el hombre y el simio. Por lo tanto, sin duda que el hombre y el gorila tienen un ancestro común, pero este ancestro común sería humano. El grupo humano continúa siendo humano y el híbrido tiende a revertir hacia el prototipo animal. En ese caso, es el prototipo de la madre simiesca, ¿no? Si las dos teorías, la científica y la ocultista, se valoraran estrictamente por sus méritos, las dos aparecerían como explicaciones viables de todas estas pruebas que se dispone. La justificación que da la doctrina secreta nunca se ha escuchado. Y ahora vamos a hablar de esto. Estamos comentando en esta serie de charlas la contribución de Madame Blavatsky al pensamiento universal. Y sería legítimo preguntarse si las ideas presentadas en la doctrina secreta sobre el tema de la evolución han tenido algún impacto en el pensamiento moderno. Si tuviéramos que comparar la repercusión de la obra de Darwin, El origen de las especies, con la de la doctrina secreta sobre el mismo tema, hemos de admitir que la teoría de Darwin es la que se lleva la palma. De hecho, las teorías de Darwin son las que se enseñan en las escuelas, en las universidades, y es lo que todo el mundo cree porque se nos ha enseñado así. Bueno, ¿y quién ha oído hablar de las teorías de la evolución de la teosofía? Hay que responder que por lo menos en este campo la doctrina ocultista ha tenido poco impacto. Esto nos lleva a plantearnos otras preguntas. Por ejemplo, ¿estaba previsto que la comunidad científica empleara la doctrina secreta como fuente de información? Está claro que no. Pues no estamos comparando cosas parejas. La doctrina secreta trata de un tema mucho más amplio, el de los efectos perniciosos del materialismo científico. Puede que a Madame Blavatsky y a sus coautores reconocidos no les preocupara ningún tema en particular, sino el fundamento científico en su conjunto. Tal vez a nosotros, que hemos crecido con los resultados del materialismo científico, nos resulte difícil imaginar una época en la que los temas más importantes tratados por la ciencia engloben otra dimensión no material. Por ejemplo, no hace tanto que la ciencia y la astronomía estaban íntimamente relacionadas por la astrología. Los científicos han intentado reescribir la historia sobre este tema. Newton era un astrólogo, pero a Newton se le recuerda por los principios de física. Y los científicos dicen que su interés por la astrología era una aberración. Lo que interesa es la teoría física, o una superstición, si quieren. Nos reímos de los alquimistas porque imaginaban que los metales base podían transformarse en oro por medio de procesos químicos. También se puede decir lo mismo sobre los principios de la medicina antigua china. ¿Dónde está el chi que fluye por los meridianos? ¿Dónde están estos meridianos? Los científicos no lo creen esto, porque no lo pueden ver, no lo pueden tocar. Algunos aceptan de mala gana que, a pesar de esta teoría obviamente falsa, su aplicación, bueno, pues puede que tenga unos efectos terapéuticos buenos.
Y a Mesmer le tildaron de charlatán, pero hoy en día la hipnosis es una ciencia respetable que los psiquiatras la aplican, no diré que cada día, pero bueno, es una cosa que está admitida, ¿no? No costaría nada argumentar que en casi todas las culturas se reconoce el efecto de lo inmaterial como un factor importante, excepto en la nuestra. A partir de la época de la razón, llamada también siglo de las luces, los pensadores occidentales han relegado esas nociones no materiales como pura superstición. La razón y la lógica se han convertido en el único medio por el que se puede estudiar la naturaleza. Si hay un tema al que no puede aplicarse el método científico, no vale la pena ni plantearlo. Esa actitud conduce a una postura absurda en la que los campos del pensamiento, de los sentimientos, de la intuición, de la conciencia, que son realidades manifiestas para todo el mundo, se descartan como simples fenómenos accesorios de la materia. El pensamiento y la conciencia se ven reducidos, según este pensamiento actual, a un comportamiento eléctrico del cerebro. La principal contribución de la doctrina secreta al pensamiento moderno es el establecimiento de un marco metafísico dentro del cual se puede construir una alternativa viable a la visión materialista del mundo. La doctrina secreta demuestra que la metafísica no solo trata de los orígenes y de la naturaleza del cosmos y del hombre, sino que también se refiere a los procesos manifestados a nuestro alrededor. De ahí que sea primordial mostrar que la aplicación de los principios enunciados en el primer volumen de la doctrina secreta llevan, entre otros, a una explicación alternativa del origen de la forma física del hombre, tal como hemos presentado hoy. No se puede esperar que los que defienden los bastiones del materialismo científico se dejen convencer con argumentos como estos, pero los científicos mismos son producto de una corriente de pensamiento que se origina tan solo hace unos cuantos siglos. Y sin embargo, por citar a uno de los Mahatmas, la doctrina secreta ha puesto los cimientos de un nuevo continente de pensamiento. Y hasta aquí. Muchas gracias. Lo breve si bueno, dos veces bueno. Gracias. Es que no tienen más remedio. Es que gracias a Dios, ¿no? Pero vamos, ¿cuántos médicos vas a la acupuntura? Imagínate, todos los médicos franceses que han dicho que estaba dentro y está dentro de la seguridad social. La preparación, cavar el terreno para que luego sea fructífero. De hecho, este nuevo continente de pensamiento es como, mientras no se descubre América, se cree que el mundo se reduce a lo que hay, ¿no? Porque no se ha descubierto. En el momento en el que se descubre, es un nuevo, bueno, pues esto es lo mismo, un nuevo continente de pensamiento que todavía no hemos descubierto, pero que vamos a descubrir, porque esto es imparable. Sí. Estoy pensando que esto va a ser, porque si alguien hubiera dicho hace 10 años lo que está sirviendo en este momento para la globalización, todo lo que es Internet, de lo que está pasando en las antípodas, se pueda enseguida saber aquí, que las personas se puedan ir, aunque estén en un sitio muy aislados, puedan estar en conjunto con los demás. Todo esto era imposible. O sea, siempre José Tarragó explica cómo el señor Torra hace muchísimos años ya hablaba de que llegaría un momento en que habrían pues unas máquinas, habría algo que ya estaba hablando de esto, y él dice que en su inocencia, José Tarragó decía, ay mira pobre, no
Y luego dijo, madre mía, ¿cómo estaba yo? Que no me enteraba de lo que me estaba diciendo, Sí, ¿no? En otras sí. palabras. Digo, o sea, hay seres que, aunque no puedan explicar exactamente cómo, ya notan de que esto va a ir por ahí, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que estabas hablando de este continente de las ideas, que ya solamente tienen que emerger, pero que a lo mejor en un momento determinado emergen de golpe y Claro, ya sale claro, otra, ¿no? claro. Emergen de golpe, pero porque ha habido una preparación, y de hecho Madame Blavatsky y su doctrina secreta es el Sí, ¿eh? pues esto. Venga, a ver qué. Y desde ahí, pues bueno, el que tenga la antena puesta, que vaya pillando. O es, no sé, es como... El que va buscando. El que va buscando, pero es ir creando, ir abriendo, no creando, ir abriendo esta capacidad de percibir más, y como la gota de agua que acaba haciendo un agujerito en la piedra. Bueno, pues si se va abriendo camino en el surco, son como caminos mentales, ¿no? Entonces hay que arar para que eso vaya quedando allí, el surco. El cerebro está lleno de surcos. Bueno, pues igual tenemos que abrir uno de los surcos que está como anquilosado, o hay que limpiarlo. Y bueno, también decía Krishnamurti, si realmente utilizáramos todas las capacidades que tenemos en el cerebro, ¡wala!, ¿no? Pero bueno, pues en ello estamos. Vamos a intentar seguir por el camino este. Yo creo que a través de en este caso, de esta charla que has tenido, de esta conferencia, va a abrir bastante algunos surcos de muchas personas que dirán, pues fíjate, yo también creía que podía ser de esta manera, pero a lo mejor pues no lo habían leído, no habían tenido la oportunidad, y a partir de ahí puede crear mucho debate. Claro. Muy interesante, y a lo mejor les cogen muchas ganas de ponerse a estudiar. Claro, a ver qué dice, a ver dónde lo dice. Sí, 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 sí. O sea que invitamos a que se hagan estos debates, ¿no? Y tanto que sí. Muchas gracias. No, a vosotros, tener la paciencia de venir aquí a escuchar.